¿Qué tal, queridas mentes? Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo en esta lista de reproducción o bien escuchándonos desde Spotify en esta sexta entrega sobre el tema la regularidad. Un concepto ya por demás claro que fue gestado con intenciones personalistas, intenciones centralizadas para buscar controlar ilusoriamente a la masonería, su influencia, el poder, etcétera. Un tema que ha sido bastante tergiversado por prácticamente todos. Y dentro de lo más importante que el tema del concepto de regularidad debiera quedarnos claro, es que no es un concepto iniciático, es un concepto o una normatividad institucional propia de la masonería. Y hoy vamos a terminar de demostrar y a darte una propuesta a este respecto que por supuesto tiene determinados bemoles que vamos a hablar con claridad, porque también el tema de aquellos que no gustan pertenecer a esta situación de la regularidad también pueden llegar a caer en situaciones extremas de pensar que este concepto no sirve para nada. Y pese a que durante 5 partes atrás me han escuchado hablar de forma despectiva a este respecto, también tiene una gran utilidad y dejé esa utilidad hasta el final porque quiero ver qué tan prejuiciosos son algunos de mis hermanos que, bueno, si no lo hacen de forma pública, pues me mandan mensajes diciéndome una que otra vulgaridad, una que otra situación ad hominem, pero bueno, eso la verdad es que no me molesta porque entiendo lo que implica el sufrimiento de esa gente y por supuesto el hecho de que nunca se les haya transmitido una propia doctrina, sino enseñanzas obsoletas o bien sin valor para el conocimiento de sí mismo, que esa es la función de cualquier organización iniciática. Pero en ocasiones el hombre, cuando cada o determinada organización es dirigida por un hombre que no se conoce en lo mínimo y que va en busca del poder ilusorio, bueno, estas tergiversaciones llegan a ocurrir, así que como tal, muy posiblemente los más responsables de esto sean aquellos que no se atreven a cuestionar lo establecido ni a gestar una propia doctrina que contribuya a descubrir tu soberanía. En nuestras liturgias, aquí en Sangre Masónica, tenemos casi al final, al término, al cierre, un capítulo que se llama regularidad perdida. Y las personas que me conocen desde hace más de 10 años saben que esta doctrina que hoy les voy a transmitir, que esta enseñanza, desde mi madre logia la he transmitido. Se forjó ahí las ideas que dentro de la educación que se me dieron en sus templos, en su templo, fue para mí trascendental hasta el punto de llegar a estructurar esto que hoy les comparto. Sin más preámbulo, queridas mentes, muchísimas gracias y comenzamos. Soy Otep Said, saludos desde Puebla capital. Piensa, lo establecido, piensa, lo establecido. Ley y enseñanza. Nunca en los 5 capítulos precedentes a este se ha hablado sobre lo que es la etimología de la palabra regularidad. Y eso se me hace extraño, puesto que muchos de los doctos a los cuales tienden a atacarme con ad hominem debiera ser vital para hacer centrar a este irregular, a este revelador de misterios, a esta persona que a lo mejor es un fantoche como muchos más, pero bueno, también hay que saber argumentar y contraargumentar principalmente las ideas de cualquier persona, no nada más atacar al hombre en esta falacia argumentativa ya mencionada. La palabra regular proviene de la voz latina regula, que significa regla, instrumento para medir. El sufijo ula significa regir o guiar. Así que la regularidad es una forma de medir o guiar normativamente procesos. Es parte de la utilidad de la regularidad. La regularidad como concepto no es nuevo entre las escuelas de misterio, más bien como idea. Como idea no es nuevo este concepto entre las escuelas de misterio.
solo que se aplica como una conceptualización, es decir, bajo lo que se entiende según una propia interpretación. Y recuerden que la enseñanza, así como la ley, no se interpreta, es un principio de derecho, de hecho. Ocurre que debemos saber el significado o los diferentes niveles que un concepto, una enseñanza, un símbolo tiene en su significado, no en su interpretación. Y esto ya lo hemos abordado anteriormente en otros contenidos en Masonería Operativa en YouTube. Porque si nos vamos a que cada quien piense lo que quiera de las cosas, bueno, la enseñanza seguirá tergiversándose. Es por eso que la sucesión discipular cobra un amplio sentido dentro de la instrucción para lograr el religare. Así entonces, evitemos conformarnos con la interpretación. De ahí que muchas de las situaciones, como los chismes, como las palabras con determinada intensidad o voluntad para destruir, pues sean vivas mientras la gente mantenga viva la interpretación en vez de descubrir lo que es. Al ser una interpretación, o al utilizarse como una interpretación, su aplicación resulta bastante subjetiva. La ley natural es objetiva, queridas mentes, pero el ruido dentro de nuestra mente, que se compone de 5 elementos, este ruido del ser humano, dentro de su mente, le presta a generar interpretaciones, conformarse con ellas, en vez de buscar lo que es. El resultado de la conceptualización de la regularidad en 1717 fue producto de una serie de distintas degradaciones de la enseñanza. La falta de preparación iniciática dentro de la masonería repercutió en la creación de la institucionalidad, pero no cualquiera, porque las instituciones, o más bien las organizaciones iniciáticas requieren de institucionalidad, pero una flexible, una maestra, no una vulgar con intenciones ególatras. Pero no hay nada de qué preocuparse, mentes, ya que después de todo, ¿qué escuela iniciática no ha sido víctima de la ortodoxia y de la institucionalización? Los iniciados que han comprendido la esencia de los misterios, aquellos que no pueden ser llamados simbólicos por la demostración de sus hechos, aplican una regularidad bastante distinta a la gestada por la ortodoxia. Incluso, la ortodoxia después se vuelve la gran enemiga de los grandes liberados, de los jivatmutkas o bien de los maestros, en toda la extensión de la palabra. No maestros masones, maestros yogis, maestros metafísicos, no, maestros así con mayúsculas. Se conoce una autoridad institucionalmente que le haya dado permiso a Sócrates, a Sakyamuni o a Jesús para instruir trascendentalmente. Platón o Pitágoras requirieron de 2 maestros más, análogos a los vigilantes, masones, para abrir su academia y escuela respectivamente. ¿Cuál es el equivalente de la carta patente que recibió Swami Prabhupada para hacer su trabajo en Occidente? ¿Acaso Yogananda Paramahamsa le dijo a su maestro, Sir Yukteswar, que no podía llevar a cabo su misión porque no tenía el permiso de una gran logia yogi, porque el maestro no era regular? ¿Acaso a Yogananda Paramahamsa le importó que su maestro no perteneciera a una situación institucional? ¿Qué es lo que le importaba a estos grandes seres? ¿Qué es lo que nos debe importar? ¿Qué es lo que debemos analizar al respecto de estas preguntas de profundidad reflexiva? El hermano José María Mateos, ¿acaso pidió permiso al Gran Oriente de York o escocés para formar el rito nacional mexicano en compañía de sus demás hermanos? Contesten, por favor. ¿Qué valor o qué entendieron los fundadores del Gran Oriente de Francia en 1773, antes Gran Logia de Francia, en 1728, para no tomar en cuenta la normatividad de la Gran Logia de Inglaterra y Westminster, ¿no? Que se supone que la regularidad era aplicable absolutamente para todos sin importar dónde se encontrasen en el territorio del planeta Tierra? ¿No se supone que la Gran Logia de Inglaterra y Westminster tenía una especie de facultad omnipresente y omnipotente e incluso hasta omnisciente, puesto que estaban plenamente seguros lo que necesitaban todos los masones esparcidos en la Tierra?
Díganme, contesten, por favor, y abramos un debate dialéctico a este respecto. ¿Qué es la regularidad sino un invento del hombre para el hombre? ¿Qué es la vida iniciática sino el desenvolvimiento del ser en el servicio? ¿Qué es la vida iniciática sin soberanía? ¿Qué es? ¿Qué es la soberanía sin su libre desenvolvimiento? ¿Qué es la verdadera regularidad sino el reconocimiento de saber de que se opera el deber ser? Queridas mentes, la ortodoxia tiene una utilidad bastante grande. En verdad, contribuye a guardar la forma para que la enseñanza pueda transmitirse de manera correcta. Sin embargo, llega un momento en que la ortodoxia, los ortodoxos, solo le hacen caso a la forma, valiéndoles madres el fondo, que incluso pueden llegar a desconocerlo. Para muestra, un botón. El objetivo de las organizaciones iniciáticas, de todas, es llegar al religare. Una de las características de todas las organizaciones iniciáticas es la sucesión discipular. Sin embargo, la masonería institucional cercenó esa situación. Recuerden que en 1717, el 24 de junio, se le hizo a un lado, se le hizo el fuchi, digamos, a Sir Christopher Wren, el último masón operativo o llamado último masón operativo. La regularidad, queridas mentes, no es indispensable. La regularidad en el sentido institucional. La regularidad perdida implica la obtención de la soberanía para ejercer el servicio mediante la transmisión de la enseñanza. Eso es la regularidad perdida, hoy desconocida, o por lo menos muy oculta entre aquellos que solo defienden la forma. El que es soberano sabe que necesita una forma congruente con el fondo y viceversa. Les nombré a varios maestros que hoy admiramos, leemos, los han dejado legado increíble, pero nadie quiere hacer el legado o el trabajo que les permitió llegar a esta trascendencia histórica. Como el caso ya nombrado de Sócrates, Shakyamuni, Jesús, Platón, Pitágoras, etc. Ellos no necesitaron de un reconocimiento, una validación institucional. Es por eso que cuando me indican de forma de frente, y por favor, amo cuando la gente me encara de frente y no bajo un seudónimo o no bajo una situación de ocultarse en las redes sociales. Oye, y bueno, ¿a ti a quién te comanda? ¿Sí? Esa pregunta es una de las situaciones más interesantes porque la masonería, o quién te normaliza o regulariza, me dicen, porque la masonería te enseña algo muy curioso, dice, cada quien es su propio maestro. Pero aguas con que en verdad uno de aquellos a que se les enseña que cada quien es su propio maestro, que ose cuestionarlos, porque hasta ahí termina la lección para ti. Y es que mucha gente confunde lo que es la contundencia con la altanería, porque aquellos en quienes la contundencia no la conocen y conocen a una persona que sí la opera, esa persona es altanera, esa persona se cree mucho. No, es que tú no conoces la contundencia, es que tú no conoces todavía lo que es el ejercicio del saber. Y todavía necesitas validarte por el pensamiento de otros, por los libros de otros, citando a N cantidad de autores, pero nunca citando lo que tú mismo has forjado en la propia pensamiento, discernimiento. Y así que ahí están las preguntas. Menciónenme si estos grandes maestros requirieron de ese papelito para poder instruir. Requirieron de pertenecer a una institución que los esté regulando, que los esté sometiendo incluso con enseñanzas de terror. Y no nos confundamos, mentes, porque también pueden ocurrir N cantidad de comentarios soeces, vulgares a este respecto. Piensen un poco más al buscar contraargumentar esta idea de la regularidad perdida que hoy les vengo a demostrar. Por supuesto que a todos les gusta que si van a requerir los servicios de un abogado, ese abogado tenga las certificaciones expedidas por la institución pertinente, igual un médico, igual un ingeniero, etc.
Porque por mucho que diga ese médico, que es médico y yo no te enseño nada porque yo soy soberano para practicar medicina, bueno, no nos vayamos a esos extremos. La práctica del ejercicio profesional tiene determinadas características que en su momento Heródoto como gran historiador, Hipócrates como gran médico, no requirieron de esa institucionalidad. Ellos, de hecho, encarnaron la propia institucionalidad. Pero con el paso del tiempo sí es necesario regular el estudio, la validación de conocimientos de estos personajes, de estas personas que gusten operar el servicio profesional que deban. Pero en temas de lo iniciático espiritual no existe tal título que valga o que demuestre que efectivamente tal individuo es un maestro. Tal individuo sabe lo que dice. Para ello existe algo todavía mucho más cañón: la observancia de su día a día, de su vida. Y no es que la gente sea pulcra como tal, porque todos son tendientes a la perfección. Incluso no importa que erren en sus vidas, que cometan determinadas arbitrariedades, es más importante que ver cómo cae la persona. La maestría radica en observar cómo se levanta, entre otras cosas más, en cómo explica, en cómo entiende, en cómo lleva un estilo de vida dentro de cualquier tipo de incongruencia que tenga, vaya trabajando en esa depuración. Y así hay otras por lo menos 4 puntos en los cuales este concepto que hoy les traigo o esta enseñanza de regularidad perdida pueda ser atacada. Adelante, piénsenle, que ya hemos abordado, ya hemos discernido mucho a este respecto y estamos listos para cualquier queja, sofisma, falacia argumentativa o contraargumentación sincera, noble y viable que se nos haga. Mentes, la regularidad es un asunto institucional, sí, pero más allá de las leyes de los hombres está la ley de la naturaleza. Y eso es lo que nos debe enseñar en sentido profundo cualquier estudio iniciático. La regularidad institucional, por supuesto que es necesaria, es útil, pero solo mientras no sabes conducirte por ti mismo. Hay muchas normas institucionales que funcionan o tienen la función similar a las 2 llantitas traseras de la bicicleta en lo que aprendes a guardar equilibrio. Pero llegará un momento en que ya aprendas a guardar equilibrio, en que ya quieras pedalear más, en que ya quieras comportarte como hombre y ya no como niño. Y es cuando esas llantitas se deben quitar y empezar a equilibrarte en esta instrucción o en este servicio. Por la institución se conoce a la fraternidad. Así entonces, mentes, si en su preparación consideran que todavía es necesario pertenecer a determinada organización iniciática bajo determinadas normas, adelante. Trabaja para que esa logia sea o tenga un desarrollo grande, óptimo. Dejen de perder el tiempo en atacando a otros de forma vulgar, directa y necesaria. No, céntrense en hacer su trabajo y demuestren con los hechos que lo que ustedes transmiten a sus miembros es bueno, noble y útil. Útil, principalmente. Dejemos de enfrascarnos entre si eres regular o no, entre que si eres de una obediencia o no. Porque mientras sigan peleándose en esas situaciones, jamás van a llegar a conocerse porque siempre va a separatividad entre sus semejantes. Antes, mejor, operen la solución pertinente. Y si existe por ahí un desubicado que ataque arbitrariamente a la regularidad o a la irregularidad, díganle que sí. En verdad díganle que sí. Revisen nuestro video que salió recientemente. No necien con burros. No discutan con burros. Compórtense como lo que son, soberanos. Porque ciertamente, y parafraseando a Javier Milei, cuando se forja un maestro masón, y más cuando se forja un maestro, ellos no vienen a liderear borregos, vienen a despertar leones. Gracias, mente.
Con esto damos por finalizado nuestro tema de la regularidad y vamos a ver con qué otra serie de instrucciones nos preparamos cada vez más para llegar al religare. Hasta luego, mentes. Ley y enseñanza.